Gran parte de los problemas y asuntos sociales tienen una dimensión discursiva. Cualquier discurso público no es inocente. Este frente frío número 14 ya trae consigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! El cielo resplandece a mi alrededor. El poder de las palabras sobre la mente de la gente es inmenso. Manipular a las personas es fácil y manipular a la gente contra mí. A continuación, nuestro tema es ¿cómo leer críticamente un texto informativo? La competencia a desarrollar es reconoce las estrategias discursivas en un texto informativo. Hola a todos ustedes. Antes de comenzar, desearles a todos ustedes una buena salud durante esta cuarentena. Y bueno, comencemos con nuestro objetivo y por qué ese objetivo escogí. Ese objetivo hace parte de las pruebas IFES y de la prueba nacional en el nivel de lectura crítica, es decir, en su último nivel. Y este objetivo está relacionado con las preguntas que se hacen en el taller número 7, sobre todo con el que está en el final, que dice así: ¿la macroestructura es suficiente para mostrar la objetividad de la información? Y esta pregunta nos trae a colación una palabra muy compleja y muy problemática en estos textos, que es la palabra objetividad. Bueno, antes de hablar de la palabra objetividad, voy a hablar de lo que es el texto informativo para hacerlo de una forma formal. Entonces, ¿qué se dice del texto informativo? Se dice que tiene como objetivo transmitir una información sobre un hecho o un tema en concreto. Es decir, que el texto informativo o dentro del texto informativo, lo más importante es la realidad, ¿sí? Otro aspecto que se habla sobre el texto informativo es que pretende ser objetivo, dado que su intención es informar. Además, debe facilitar la comprensión de la temática explicada y dar suficientes detalles como para que el lector pueda entender qué es lo que se le está explicando. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la noticia, porque este apartado que acabé de leer nos trae a colación lo que es la noticia. ¿Qué pasa con la noticia? La noticia está completamente diseñada para que todo lector se acerque a ella y con el nomás mirar el titular se detalle ya la realidad que se va a informar. Bueno, ya teniendo una definición de lo que es el texto informativo, vamos a adentrarnos a la naturaleza del texto informativo y para eso vamos a explicar la palabra objetividad, una palabra que es muy problemática. ¿Por qué? Porque la palabra objetividad significa una cualidad y esa cualidad solamente se centra en el objeto en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona escribe un texto informativo tiene que excluir todo aquello que sea subjetivo, es decir, sus pensamientos, su forma de pensar, nada que ver con eso, solamente tiene que hablar de la realidad en sí misma, pura. Y eso básicamente lo que trae es una problemática dentro del lenguaje, y es llegar a la realidad, a describirla, a darla, a informarla. Bueno, hablar de la palabra objetividad nos viene a traer un filósofo del siglo XIX que es Nietzsche, porque Nietzsche va a hablar de lo que es la verdad, y esta palabra verdad está relacionada con la objetividad, porque entonces, ¿qué es la realidad? Nos vamos a mirar, a cuestionar sobre lo que es la realidad. ¿Qué es la realidad? Entonces, vamos a comenzar primero con ese apartado de lo que dice Nietzsche y miramos. Bueno, ya he leído este texto de Nietzsche, que hace parte de un libro que se titula Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, donde él se cuestiona sobre la verdad. Y entonces, aquí en ese apartado se ve una función de la lengua, ¿sí? Entonces, el filósofo nos está denunciando que básicamente los humanos nos hemos confiado de que ese uso del lenguaje ha sido la realidad o es fiel a esa verdad,
¿sí? Y básicamente lo que dice Nietzsche es que no es así, que ese lenguaje que nosotros usamos básicamente es como una metáfora de esa realidad o de esa verdad. Es decir, nos problematiza la llegada a ser objetivos. Entonces, aquí es donde vamos a preguntarnos, entonces, ¿cómo hace un periodista para ser objetivo si tenemos esta problemática filosófica? Todo texto informativo tiene un sesgo, es decir, dentro de ese texto hay cosas que se ignoran sobre esa realidad. Y eso es lo que básicamente vamos a mirar en el ejercicio de lectura que ustedes van a tener. Van a identificar ese sesgo, eso que aquel autor ignora sobre esa realidad, ya sea porque sea intencionada o no. Bueno, después de hablar de la palabra objetivo y del sesgo que tienen todos los textos informativos, que es deber del lector reconocer e identificar estos sesgos, vamos a hablar de cómo un texto llega a ser objetivo. Y más que hablar de la palabra objetivo, vamos a hablar de la palabra intersubjetivo, una palabra que nos trae a colación a un proceso de compartir conocimiento entre sujetos de una sociedad. Y entonces es aquí cuando vamos a hablar de un lenguaje denotativo, un lenguaje que solamente tenga un sentido, para nada doble sentido aquí. A eso me refiero con un lenguaje denotativo. Y aparte de la utilización de un lenguaje denotativo, es la estrategia discursiva que utiliza el periodista para informar. Porque básicamente la estrategia discursiva es la forma como se va a organizar el texto. Y aquí voy a hablar más que todo de la estrategia discursiva que utilizan las noticias. Las noticias básicamente están hechas para que un lector, con nomás ver el titular y el resumen, tenga una idea general de lo que es la realidad que se quiere informar. Ya si el lector quiere informarse más y está más interesado en conocerla, pues básicamente es que va a terminar de leer ese texto. Y eso básicamente es lo que hacen las noticias. Si ustedes van a ver en ese ejemplo que cada vez va a ser más detallado y va a ser cada vez más específico en ciertas cosas. Y eso es básicamente la estrategia discursiva que utilizan las noticias. Se detalla más que todo en presentar detalles sobre esa realidad. Tocando el tema de las noticias, pues vamos a hablar del fenómeno de la internet o de las redes sociales, ya que en estos medios coexisten una variedad de textos que informan, desinforman y otras ofrecen una opinión de esas realidades que se informan en los medios tradicionales o en los medios que tratan de informar. Y aquí vamos a ver unos ejemplos, como los siguientes. Esta semana, cédulas que no existen y aparecen como beneficiarias de ayudas del gobierno causan polémica. Después de que varios usuarios de redes sociales denunciaran esto, la plataforma donde se podía verificar los 3 millones de beneficiados del programa Ingreso Solidario dejó de funcionar. ¡Qué casualidad! Imagínense, en los registros salió beneficiado nadie. Y por nadie me refiero al señor nadie, identificado con la cédula 10111111 del municipio de Pamplona. Ya me dirán ustedes qué nombre tan particular. Y así como 1000 ejemplos más, pero ampliaremos esta información en el próximo. Colombianos, los médicos del país le cantan la tabla al presidente Iván Duque porque prácticamente los ha dejado solos y los está enviando al matadero para que atiendan toda esta situación sin los elementos necesarios y sin pagarles los salarios dignos que ellos se merecen. Y esto dice el médico Camilo Aprieto. Mensaje para el presidente Iván Duque: nosotros juramos defender la vida, pero jamás juramos arrojarnos al suicidio. Necesitamos equipos de protección ya, y vamos a escucharlo. Presidente Duque, ayer la pandemia le arrebató la vida a 2 de nuestros colegas y nosotros juramos servir para defender la vida, pero jamás juramos para arrojarnos al suicidio. Y en este momento, la carencia de equipos de protección está transformando a los trabajadores del sector de la salud en mártires inútiles.
Y si la curva de contagios sigue como va creciendo, lo más posible es que de hoy en 8, el próximo domingo, en Colombia haya más de 5.000 registros de casos positivos y más de 200 muertos. Necesitamos los instrumentos para poder confrontar la crisis que se avecina. La Federación Nacional de Colados de Transmilenio y Transportes Masivos Conexos, FENALTRACO, anunció hoy que la campeona de triple salto, Caterine Ibargüen, participará del primer Mundial de Colados de Transmilenio que se celebrará el próximo año en Bogotá. Al certamen asistirán los más destacados colados a nivel nacional en las categorías de bloqueo de puerta, salto de barda, clavado de puente peatonal y salto de registradora. Vendrán representantes del Mío de Cali, el Megabús de Pereira y el Metro de Medellín. Hablamos con nuestra campeona. Ay, no, pues muy agradecida con la gente de Bogotá, decirles que ya he estudiado a mis rivales y pues creo que ellos me superan. Esto es un deporte sobre todo mental, pero pues no importa, iré porque yo siempre he sido un amante de la adrenalina de todo esto de los deportes extremos y pues seguramente allá me van a ver. Dale, que va bien, dale. Pues de verdad, me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle a la gerencia del sistema, que siempre ha estado pues muy comprometida con poner las condiciones perfectas para que el fenómeno pues de las coladas siga en aumento cada día. Ahora le corresponde pues a los señores del músculo y del atajo, ¿no? No desentonar, y esperamos que muy pronto veamos colados en las Olimpiadas. No, pues la chimba que venga Caterine, nada, al fin y al cabo ella es joven, ¿no? Vive al límite, pues nada, igual yo siento que la inhiben un poco como en estos estadios tan cuadriculados en los que se presenta. Entonces, pues nada, yo creo que se va a poner muy guay acá en Transmi, nada, pues muy sólido, marica, pues muy chévere, bueno, es chéverísimo. Parecería magnífico que un personaje de la vida deportiva pues esté pues con nosotros, porque a mí me gustaría participar para adquirir opiniones, ¿no? ¿Usted cree que ella podrá ganar el Mundial de Colados de Transmilenio? Yo no creo, porque ella debe tener plata con que pagan un tiquete, ¿sí? Los que pagan, los de la clase bien más baja, son los que tienen que usar la entrada ya gratis. Pues la verdad me parece que participe, me parece genial. Ya era hora de que le dieran profesionalismo a esto y pues es que esto debería volverse un arte. Claro, esto debería volverse un deporte nacional porque mucha gente lo practica a diario, entonces cada vez nos vamos volviendo como más... Bueno, ya que hablamos de las noticias falsas y de que estamos hablando de lectura crítica, pues entonces, ¿cómo se hace una lectura crítica de estos textos informativos? Pues primero es mirar si la información que se nos da es verídica, es decir, ir a otras fuentes y mirar si efectivamente es verdad. Y como segundo es ver la fuente. Cuando me refiero a ver la fuente es ver tanto el autor de la persona que quiere informar, ver quién es, ¿sí? Si es periodista, si no lo es, qué rol tiene para estar dando esa información. Y como segundo, pues ver el medio. Y sobre todo, cuando hablo del medio, es sobre todo desconfiar de estos textos que están en las redes sociales, ya que las redes sociales no están con ese fin. Pero básicamente, para tener una lectura crítica de los textos informativos es contar con una variedad de fuentes, y gracias a nuestra actualidad tenemos una cantidad de opciones para informarnos y también para generar una opinión acerca de esta realidad.
Atención, atención. Es el momento de solucionar el taller. Tiene que pausar el video ahora. Bueno, vamos a comenzar con el análisis del texto informativo que es la noticia. En este caso se titula "Sancionan colegio por muerte de Sergio Urrego". En este titular se hace evidente un actor, el colegio. Es decir, esta noticia nos va a informar solo acerca del colegio, de la realidad que rodea al colegio frente a esa problemática, la muerte de Sergio Urrego. Bueno, la segunda parte que tenemos de la noticia es el gancho y es lo que está debajo del titular. Esto es para atraer al lector de esta noticia, dándole datos muy pequeños sobre la realidad que va a tratar. Bueno, vamos a pasar al resumen, que es la tercera parte de la noticia, y aquí ya nos da más información más detallada de lo que es la realidad en este caso. En este caso se informa que el colegio fue sancionado por la Secretaría de Educación y el colegio fue Ignacio Castillo Campestre. Se sanciona por la muerte de Sergio Urrego, quien tenía 16 años y fue discriminado y perseguido por su orientación sexual. Y él fue el que decidió quitarse la vida. Y segundo, esto pasó el 4 de agosto del 2014. Como ven ustedes, entonces aquí ya nos dan más información más precisa de esta realidad y enfatizan en lo que es el colegio y las razones por las cuales fue sancionado. Aquí lo que estamos haciendo es confirmando la idea que dije al comienzo o en la explicación del video, que era que las noticias al comienzo dan una información general para atraer al lector, y de esa medida, ya atrayendo al lector, vamos a irnos a los detalles. Bueno, de aquí en adelante lo que va a hacer la noticia solamente es dar más detalles y precisar esto. Entonces en el tercer apartado o tercer párrafo ya nos dan una resolución donde se hace el castigo o la suspensión para el colegio. En este caso va a ser de 6 meses de funcionamiento, se suspende su licencia y aparte va a tener una multa de 32 millones de pesos. Bueno, a continuación los siguientes datos que da la noticia acerca de esa realidad. La primera es que la Secretaría diseñó un plan correctivo que tiene que diseñar el colegio. Si el colegio no llega a cumplir eso, de inmediato se le cancela su licencia de funcionamiento. Aparte de eso, se informa que hay un recurso de reposición que puede hacer el colegio durante los 10 días siguientes a esta resolución. Pero la noticia finaliza de forma un poco sorpresiva, porque nos va a decir que la Secretaría de Educación también es responsable de lo que le pasó a Sergio Urrego, ya que la familia anteriormente ha venido denunciando lo que estaba pasando en el colegio. Bueno, acerca del lenguaje de la noticia, vemos que es un lenguaje muy sencillo que cualquier persona puede llegar a entenderlo. Aparte de eso, vimos que para nada hay uso de adjetivos o para nada se caracteriza esa realidad, por lo cual en ese sentido el texto cumple muy bien con la parte de objetividad, a lo mismo que tiene consistencia, ¿no? En primer lugar, pues como les había dicho, que el titular lo que va a hablar es acerca de la sanción que va a tener el colegio, y los datos que nos dan es precisamente confirmando esta sanción que recibe este colegio y las causas y las condiciones, todo. O sea, nos están detallando muy bien lo que pasa en esta realidad educativa. Bueno, por último queda hablar sobre el sesgo y la noticia, pero antes que todo tengo que ejemplificar un poco más sobre eso del sesgo. Hagamos de cuenta que esta noticia es como una lupa apuntando hacia un punto de un mapa, y ese mapa es la realidad. Eso quiere decir que esta lupa está enfocando solamente un lugar de ese gran mapa que es la realidad, y se desconoce otros aspectos. En este caso el sesgo no tiene que ser intencional,
hay veces es un sesgo necesario, ya que es el formato que nos está dando la noticia, pero en ese caso tendríamos que mirar el medio si efectivamente está informando sobre esos otros aspectos. En ese caso es indagar si el espectador está informando sobre, por ejemplo, qué pasó con la familia de Sergio Urrego, los compañeros de Sergio Urrego, si por ejemplo qué actores de la comunidad educativa de ese colegio participaron en ese hecho, qué papel tuvo específicamente y ahondar un poco más en el papel de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Educación, y finalmente un poco ahondar en si es nuestra cultura y si se han dado otros casos en otros colegios, tal vez no sea en el norte, sino en el occidente, en el sur, qué sé yo. Sí, entonces sería mirar si efectivamente este medio está informando sobre esos otros aspectos. Más de las familias colombianas. Soy Alba Reyes, la mamá de Sergio Urrego, la mamá que colocó la tutela ante la Corte Constitucional, la mamá que ha levantado su voz por su único hijo, que ya no está. Pero hoy soy la voz de muchos niños y niñas y jóvenes, los cuales les está ocurriendo casi que lo mismo en sus escuelas y colegios. Hoy quiero invitarles a que reaccionemos de una manera positiva frente a una marcha que va en contra de la revisión de los manuales de convivencia. Yo quisiera que cada uno revise conscientemente si es verdad que conocemos de qué se trata la Ley 1620 del 2013, de qué se trata la sentencia T478 del 2015 emanada por la Corte Constitucional. A pesar de ese sentimiento, para ella resultó doloroso escuchar a la psicóloga del colegio donde estudiaba Sergio, ofreciendo excusas y relatando lo que ocurrió. Yo, Ivonne Andrea Cheque Acosta, en mi calidad de exfuncionaria del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar excusas públicas a las familias de Sergio David Urrego Reyes y Danilo Esteban Pinzón Valdés por los actos de discriminación en los que incurrí. Particularmente pido excusas porque solicité a Sergio David Urrego Reyes y a Danilo Esteban Pinzón Valdés informar a sus padres sobre su orientación sexual diversa. Sí, es doloroso escuchar lo que pasó realmente. Lo que más le dolió a Sergio fue precisamente esa acusación penal contra él por acoso sexual. La psicóloga admitió que una vez conocida la situación, le pidió a los estudiantes comportarse. Pedí a Sergio David Urrego Reyes y a Danilo Esteban Pinzón Valdés regular sus manifestaciones afectivas dentro de la institución. Luego de más de 5 años de proceso judicial, la psicóloga y veedora ya fueron condenadas, pero el proceso contra la rectora de la institución aún se encuentra en etapa preparatoria a juicio. Tampoco creo que una familia como una mamá que ha perdido un hijo tenga que estar en cada audiencia esperando a que se haga o no se haga. Mañana familiares y amigos de Sergio Urrego harán un plantón en el complejo judicial de Palo Quemado para... Las conclusiones sobre el texto informativo son las siguientes. La primera es el problema con la objetividad en el texto informativo. Es decir, cualquier texto informativo que nos encontremos en nuestra cotidianidad siempre tendrá algún sesgo. Es deber del lector de la noticia o del texto informativo identificar el sesgo y ampliar su información sobre la realidad informada. La segunda conclusión es acerca de reconocer o identificar la estrategia discursiva que tenga un texto informativo. En otras palabras, es identificar la forma como comunica el medio o la persona. ¡Hasta luego!